Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 12. No servimos a los de su tipo, por Chuck Wendig. Como si el día no fuera lo suficientemente malo, el maldito detector de droides otra vez no funcionaba, ya que quienes acababan de entrar por la puerta principal eran un par de malditos droides. Un droide de protocolo viejo, desgastado y lleno de arena, y el otro un astromecánico azul. De seguro ambos habían sido vendidos por los Jawas y por ende estaban lejos de estar en óptimas condiciones. Un par de botes de basura andantes que solo destruirían la cantina, como todos los demás. Los droides no tienen corazón, no tienen alma, y en ese momento estaban entrando a su cantina. Eran malas noticias en un día que de por sí no había empezado bien, como un escupitajo globa sobre un helado de pool. Wooher, el cantinero de Mos Eisley, empezó ese día como siempre. Despertó antes de que los dos soles salieran. Apenas había podido dormir por los sueños que siempre lo atormentaban. Desayunó una azúcar salada y gusanos de arena molidos antes de subir a la cantina. Encendió todas las luces y máquinas. Ahí comenzaron las malas noticias. Se estaban quedando sin algo que tranquilizara a los clientes en ese caluroso y moribundo planeta. No había Gar Slurry, jugo fístula, ningún tipo de licor que los gamorreanos suelen fermentar. Wooher jaló el brazo telescópico debajo de la barra y lo desbloqueó para acceder al datapad. Pero como era de esperarse, eso tampoco funcionaba. Así que tuvo que soplarle varias veces y darle unos golpes, pero solo logró ver unos cuantos píxeles muertos. Eso significaba que no podía ver el calendario de entregas. Estaba casi seguro de que su contacto Beam Storka debía haber hecho una entrega el día anterior, incluso un día antes. Torka debía llevarle lo de siempre, además de un poco de néctar knockback de Jakku, una de las bebidas más asquerosas que podrías tomar. Era prácticamente gasolina de alto octanaje. La gente se ponía muy mal cuando tomaba eso. Wooher sabía muy bien que lo que hacía, detrás de la barra, no era un arte. Cualquier cabeza hueca podría hacerlo, pero para hacerlo bien debías saber un par de cosas. Y una de esas era que no querías que tus clientes se emborracharan demasiado rápido. Si eso pasaba, no volverían a consumir en toda la noche, empezarían a pelear y peor aún, a vomitar. Aún así, había clientes que lo pedían y él les cobraba extra. Pero ahora no tenía nada de nada. Lo único que tenía eran Drex que le comprarían, pero no les gustaría a los clientes. Así que se quejarían toda la noche y él no quería escucharlos. ¿Acaso tenía que ser su enfermera? ¿O debía ser como una madre que consuela a sus bebés? Animales. Quejumbrosos animales. Al final no tenía más opciones, así que apretó los botones que levantarían las rejas. Eso tampoco funcionó. Tuvo que ir con una llave y darle 3 buenos golpes. ¡Bong! 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 Lo que la hizo servir de nuevo. Los candados sisearon y la puerta se abrió. En poco tiempo el lugar estaba lleno de viajeros espaciales, comerciantes, piratas y contrabandistas. Alrededor de la cantina deambulaban cabezas cenizas, perros espaciales, drogadictos y mecánicos. Lo de siempre, pero ningún droide. Nunca droides. Más tarde tocaban los Modal Nodes y a decir verdad eran buenos tipos para hacer beats, aunque siendo honestos eran muy raros. Aún así él odiaba su música, le sonaba a puro ruido. Pero eso no era novedad, todo le sonaba ruidoso a Wooher. El hombre que acababa de entrar a la cantina era aún peor que los Nodes, solo, el contrabandista y su copiloto, una alfombra caminante. Wooher no sabía de dónde venían los Wookiees, creía que eran una especie esclavizada, pero este no le parecía un esclavo. El único otro Wookiee que conocía era el dueño de la cantina, Chalmun, quien tampoco era un esclavo. Eso en realidad le molestaba a Wooher. Nadie tenía por qué ser un esclavo. La esclavitud era parte de la vida diaria del planeta por culpa de los Juts, y ahora, gracias al Imperio, se había expandido a toda la galaxia. Pero no sería parte de eso. Claro que si compraba un esclavo o dos, tendría quien le ayudara. Así no estaría solo. A veces Ackmena lo ayudaba por las noches, pero un par de esclavos lo ayudarían mucho durante el día. Pero no sería correcto, para nada.
Mientras Wuher servía tragos e ignoraba preguntas, solo se fue a la esquina más oscura de la cantina, como si estuviera a punto de dar audiencia, como si estuviera esperando algo o a alguien. Su amigo peludo se fue al otro lado de la cantina, lo que le pareció extraño a Wuher. Si él tuviera un guardaespaldas así, con una ballesta, nunca dejaría que se apartara de él. Aquel monstruo parecía capaz de arrancarte la cabeza con un golpe. Solo también se veía rudo, pero no tan rudo como el Wookiee. Además, según lo que Wuher había escuchado, la cabeza de Solo tenía precio, y no era cualquier recompensa, le debía dinero a un Jot. Al Jot de esta zona, Jabba. Esa es una frase que deberías tener colgada en tu pared. Nunca le debas nada a Jabba el Jot. Pero ahí estaba Solo, sentado, con una deuda pendiente y a solas, y el Wookiee no estaba a su lado. Entonces uno de los bichos raros del otro lado de la cantina, un tipo llamado Jericho, dejó de fumar, sopló unos aros de vapor y lo sentenció arrogantemente. Vaya, parece que alguien tendrá problemas hoy. Inclinó la barbilla para señalar a quien había entrado por la puerta. Era un rodiano, Greedo, basura cazarrecompensas. A Wuher no le caían bien los cazarrecompensas, le parecía algo similar a la esclavitud, personas que se adueñan de otras personas, pero no podía negarles la entrada a menos que fueran droides, por algo tenía un detector instalado en la puerta. Si se corría el rumor de que no les servía a los cazarrecompensas, empezaría a tener una mala reputación. Y si quieres mantener tu negocio abierto en este planeta, no quieres tener una mala reputación. Greedo entró, volteó a ver a los demás clientes y se sentó. El rodiano vio a Solo, pero Solo fingió no haberlo visto. Justo en ese momento, Wuher supo que pronto tendría que limpiar un gran desastre. Le habían tendido una trampa a Solo, o tal vez a Greedo. Pronto Wuher y el resto de los clientes lo descubrirían. Entonces, vio que el loco murciélago lunar se sentó, se hacía llamar Rufu, y hoy tenía un amigo, un triste Aqualish que Rufu presentó con su ronca voz. «Oye tú, este es mi amigo Sauki. Él toma gratis». «Nadie toma gratis», respondió Wuher. Pero Rufu siguió hablando como si no hubiera escuchado la respuesta del cantinero. «Ese rodiano que echaste de aquí, yo también pude haberlo hecho. Pude haberlo matado. Seguro que sí», se quejó Wuher. A ese tipo le gustaba alardear demasiado. «Podría matar a cualquiera de aquí». «Ajá. ¿Vas a ordenar algo?» Rufu ordenó un par de Feathers negros para él y su amigo Aqualish, y Wuher se los entregó rápidamente antes de ir al otro lado de la barra a tomar más pedidos. Entonces alguien le siseó, el fumador Jericho. «¿Qué?», gritó Wuher. Ya había atendido al hombre y, según lo que solía decirle Wuher a sus clientes, si ya tienes tu bebida, no me necesitas para nada. Pero aún así siempre le hablaban, siempre había alguien que quería quejarse o contarle sobre su día. Ese hombre de allá, el que tiene el ojo malo y el resto del rostro, Rufu. Ese no es un hombre, es un asesino. Alguna vez fue un cirujano y su nombre era Dr. Cornelius Evazan. Ten cuidado con él, y también con su acompañante, el Aqualish, Ponda Baba. Ajá, lo conocí en un banquete, explicó Jericho apretando los labios. El hombre era un sabelotodo. Seguramente no me recuerda. Era diferente entonces, era menos desquiciado, pero incluso entonces era un asesino. Entonces Jericho se acercó al cantinero. Podría deshacerme de él antes de que te cause algún problema, porque te puedo asegurar que causará problemas. Me vale una taza de excremento de jerba caliente lo que hagas, lo que él haga o lo que cualquiera de ustedes haga. Yo solo sirvo las bebidas y me pagan por eso. Sí, te entiendo, respondió Jericho con una ligera sonrisa, pero por la forma en la que lo veía parecía que había escuchado otra cosa. Jericho empezó a acercarse a Evazan y entonces Wuher lo presintió, como si todo en su cabeza estuviera a punto de explotar. Tenía calor, estaba sudando y eso era demasiado, ya que en un lugar tan seco como ese nunca sudaba, pero ahí estaba, sintiéndose enfermo, mareado y con fiebre. No era una enfermedad, sino un momento de indecisión sobre su vida y el lugar en el que se encontraba. Mientras servía un vaso de Blue Spirit para un piloto, un pequeño chadrafán, la realidad sobre su vida le llegó como un golpe en la espalda. Wuher estaba solo, no tenía a nadie. No tenía a nadie más en su vida que esa cantina y a sus clientes, esos bichos raros, pilotos espaciales, comerciantes, piratas y contrabandistas. Cada día caía un nuevo cuerpo. Cada día le pagaba una cuota de protección a los Jot. Acababa de ver a unos Stormtroopers afuera, así que seguramente pronto llegaría una inspección imperial. En ese momento, justo en ese, ocurrió lo peor que podría haber pasado.
Dos droides entraron por la puerta principal, uno de protocolo y otro astromecánico. Llegaron acompañados de un anciano ermitaño que ya había visto y de un joven nuevo. Wuher sentía que salía humo de su frente, no por el calor al que ya estaba acostumbrado, sino por la furia que sentía y que era notoria en su arrugado entrecejo. ¡Droides! ¡Oye! 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 Gritó. No servimos a los de su tipo. ¿Qué? Preguntó el chico, desconcertado. Tus droides, exclamó. Deben esperar afuera. No los queremos aquí. El joven se veía aún más desconcertado mientras los droides regresaban al calor del desierto. Wuher había tenido que recargarse sobre la barra para no caerse. Los recuerdos lo golpearon como una tormenta de arena. Wuher, un adolescente regordete pero con bastante energía, corría por los pasillos de la estación Arcax. El suelo retumbaba, el fuego de los blasters iluminaba la oscuridad detrás de él. Droides, negros y brillantes, recorrían la estación, desconectando la luz y ejecutando a quien se encontraran. Sus padres, que habían sido asesinados por varios disparos de blaster, estaban en el suelo. El humo aún salía de los orificios donde habían sido abatidos. Escuchaba el siseo y el murmullo de las extremidades robóticas. Se dio la vuelta y vio los ojos de los droides iluminar la oscuridad. Levantaron sus blasters y apuntaron hacia él. Sintió escalofríos. Droides. Odiaba a los droides. Eso fue lo que aprendió en las guerras de los clones. No podía confiar en las criaturas metálicas. Estaban vivos como cualquier ser, pero eran más poderosos, tan eternos como su programación lo permitiera, podían pasar de cuerpo a cuerpo. Eran inteligentes y peligrosos, aunque les pusieran una tuerca restrictiva. No tenían piedad como los humanos, eran fríos. Cada uno de ellos era un asesino, o al menos tenían el potencial para hacerlo. Pero Wuher no tuvo mucho tiempo para pensar en eso, porque el joven estaba en la barra, jalando su manga, de la misma manera que lo haría un niño con un anciano. Joven estúpido, probablemente era un granjero de las afueras. Wuher se quejó y le deslizó un vaso de agua sucia. Si quería agua limpia podía tenerla, solo debía pagar el costo extra, igual que todos los demás. Cerca del bar, el peludo Wookiee hablaba con el ermitaño. Ninguno de los dos estaba tomando, solo ocupaban el lugar de otros clientes en potencia. Entonces, de la nada, empezó una revuelta. El tonto joven debió de haber chocado con el Aqualish, o tal vez el Aqualish chocó con el chico, daba lo mismo. Saki, Pondababa o como quiera que se llamara, se volvió loco. Peor aún, Evazan empezó a acercarse, enojado como una rata womp en el sol. «No le caes bien», le dijo Evazan al joven. «Lo siento», se disculpó el joven, confundido. «Tampoco me agradas a mí». Entonces empezó a alardear. «Ten cuidado, somos fugitivos. Yo tengo la sentencia de muerte en 12 sistemas». ¿Quién diría eso? ¿Quién se anunciaba como un maldito criminal sentenciado a muerte? Mejor debería tatuar el precio de su cabeza en su frente. Sería un blanco perfecto para cualquier loco con una deuda que pagar, pensó Wuher. «Tendré cuidado», respondió el joven, descuidadamente. «Tonto». «Morirás», gritó Evazan sujetando al joven y volteándolo. En ese momento el viejo ermitaño se involucró. «Él no vale la pena», dijo. Su voz era nítida, como si fuera de la realeza, algo fuera de lo común en esa parte de la galaxia. El viejo no tomaba mucho, pero siempre pagaba por agua limpia. Con esa misma voz, se ofreció a comprarle una bebida a Evazan. Pero Evazan rugió y lanzó al joven hacia una mesa. El chico voló como un saco lleno de piedras y alguien sacó un blaster, seguramente el Aqualish. Era como estar de regreso en Arcax y Wuher trataba de quitarse de en medio. Sus blasters apuntaron hacia él, listos para disparar. Una ráfaga azul cortó el aire de la cantina. Buom, buom, detrás de los droides 2 ráfagas de luz, una azul y una verde. Wuher se dejó caer al suelo. Sentía miedo hasta en las costillas. Se escucharon el ruido, los gritos y el sonido de una extremidad que caía al suelo. Los droides chirriaron y rechinaron mientras los sables de luz los cortaban en 1000 pedazos. Entonces, Wuher se puso de pie de nuevo. Las repercusiones eran claras. El Aqualish tenía un brazo amputado, Evazan estaba colapsado en su asiento con el torso herido, y el joven granjero tenía los ojos tan abiertos como los soles gemelos del planeta. El anciano guiaba el camino para que el joven lo siguiera y después todo regresó a la normalidad. La música siguió, Jericho refunfuñó y se dio la vuelta para seguir fumando. Un día como otros en la cantina de Mos Eisley. Pero no era un día igual para Wuher, no en ese momento. Los recuerdos de ese día y de aquel día tan distante se reproducían en su mente una y otra vez, como si se estuvieran persiguiendo en círculos sin parar.
blasters en el aire, droides, extremidades, sables de luz. El caos no acabó ahí. No pasó mucho tiempo antes de que un par de Stormtroopers entraran y lo cuestionaran por lo sucedido. Lo que Wuher pensó fue: no sé mucho de lo que pasó hoy. Sé que corría un par de droides porque no puedes confiar en ellos. Sé que llegó un nefasto personaje que dijo llamarse Rufu y que su amigo era Sauki, pero su verdadero nombre era Eva-san y el de su amigo Ponda Baba. Sé que se metieron con el granjero equivocado porque ese joven tenía un amigo, un ermitaño que hasta hoy no era más que eso, pero ahora creo que era mucho más, que era un antiguo Jedi. Pensé que todos estaban muertos. Alguna vez los Jedi me salvaron la vida. Me salvaron de un escuadrón entero de mugrosos droides. Así que quisiera dejar pasar de largo a este y creo que tú también deberías hacer lo mismo. Pero no dijo nada de eso, obviamente. Sabía que no debía meterse o hablar de más con unos imperiales. También sabía que el joven y el viejo se habían ido al ver entrar a los troopers, así que señaló la mesa vacía y levantó los hombros. Poco después escuchó un disparo y el rodiano grido cayó sobre la mesa mientras el contrabandista solo se levantaba y se alejaba como si nada. Le lanzó unos créditos a Wuher, dijo algo atrevido y después se fue de la cantina. Wuher tuvo que ir a la mesa, deshacerse del cuerpo y limpiar la sangre. Aún al hacer eso, iban y venían las memorias gemelas, la de ese día en la cantina y la de aquel día en la estación Arcax, como dos cats que persiguen la cola del otro. Extremidades y sables de luz, droides y muerte. Finalmente, terminó el día. Wuher le entregó el puesto al cantinero del turno de la noche, un viejo hombre llamado Akmena que vivía en la cresta Delkin con su esposa, Sorchi. Después, Wuher hizo lo que siempre hacía. Se fue a casa, tomó un vaso de leche azul para asentar su estómago y después se fue a dormir. Se preguntó qué le depararía el día siguiente. Se preguntó si repetiría su rutina una vez más o si esta era su oportunidad, como hacía muchos años en la estación Arcax, para cambiar su rumbo, para hacer algo diferente. La noche del primer incidente cambió todo. Sus padres murieron y su vida lo llevaría por un camino muy distinto. Tal vez esta era la oportunidad de retomar su rumbo. Tal vez podría encontrar un lugar propio, alguien que lo acompañara en su vida. Tal vez podía cambiar el destino, pero ¿lo haría? Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.